Buenos días a todos. Muchas gracias por seguir aquí sentados en esta última ronda antes del café. Es un momento crítico. Sé que estáis deseando tomar café, pero vamos a intentar ajustarnos al tiempo que tenemos, incluso un poquito menos para no acumular retrasos. Lo primero, mi agradecimiento, por supuesto, a Voluntare, Juan Ángel, Benedetta y todo el equipo por invitarnos a participar, pero sobre todo por generar estos espacios en los que aprendemos, compartimos y reflexionamos juntos. A Fundación Repsol y a Mar por acogernos un año más en este espacio maravilloso. Y bueno, pues sin más vamos a dar comienzo a esta mesa sobre el valor del voluntariado corporativo. Durante mucho tiempo venimos ya hablando de ese impacto social que genera el voluntariado corporativo, pero cada vez nos enfrentamos a un reto evolucionado que es demostrar cuál es su valor para la organización, cuál es el impacto que tiene en el talento, en la cultura y en el negocio, a fin de cuentas. Para debatir sobre todo esto tenemos hoy a 4 referentes. Begoña Barberá, responsable de Proyectos Sociales, Igualdad e Inclusión en Iberdrola. Patricia Polite, aquí a mi derecha, responsable de voluntariado corporativo en Fundación Endesa. Ángel Illena, responsable de voluntariado corporativo en Mafre. Y Carolina López, gerente del área de Ciencias Sociales en Fundación Mundo Sano. Bienvenidos a los 4 y muchísimas gracias por animaros a compartir en esta mesa. Yo soy Esther Fernández, por cierto, aquí lo pone, directora de Fundación KPMG. Un placer bueno, pues tener el reto, ¿no?, de ejercer de moderadora. Nosotros en KPMG estamos convencidos, ¿no?, de que cuando las personas aportan su conocimiento y su experiencia y la ponen al servicio de una causa social, se genera un valor, ¿no?, que va más allá de la mera participación. Y quiero arrancar lanzándoos una pregunta a todos, que quiero una respuesta breve, modo titular, 2, 3 palabras. Podéis responder en el orden que os apetezca, ¿vale? Si tuvierais que resumir el valor del voluntariado corporativo para la compañía en 2 o 3 palabras, ¿qué diríais? ¿Quién se anima? ¿Empiezo yo? Empieza. Venga. Bueno, primero de todo, buenos días, muchísimas gracias, voluntarios, Juan Ángel, por la invitación, Benedetta, por toda la organización y a todas las personas presentes. 2 palabras, salario emocional. Para mí es algo que es un intangible súper valioso para las empresas. Luego desgranaremos mucho más el detalle de ello, pero me quedo con eso. Genial. Begoña. Pues también agradecer a todo el equipo de voluntarios. A mí me sigue emocionando estar en este congreso porque creo que se pueden lograr grandes cosas y estar además con profesionales de la talla que van a estar pasando por los escenarios. Yo siempre lo he dicho, este trabajo es el sueño de mi vida porque creo de verdad que puede transformar a las personas. Entonces, habiendo hecho esta introducción, te diría que ya empezamos con un reto de solo 3 palabras, ¿vale? Porque aporta un valor tan grande que yo lo reduciría quizá en 3, que es el compromiso que se genera tanto interno como externo, el impacto social y reputacional y, obviamente, la cultura, ¿no? Ese traslado de propósito, de valores y también de esa fuerza motivadora. Y añadiría bienestar también, ¿no?, que va relacionado con el salario emocional. Genial. Ángel. Pues has hecho pleno. Sí, bueno, me sumo al agradecimiento. En mi caso, además, es el primer congreso en el que participo. He estado ahí en la esquinilla sentado observando, intentando no llorar de la emoción, porque la verdad es que me motiva mucho, sobre todo la fuerza que el voluntariado tiene y todo lo que es capaz de movilizar. Hablábamos de 300 personas, más de 300 personas aquí, bueno, pues invirtiendo este tiempo para poder aprender, para poder escucharnos, para poder hacer contactos. Entonces diría que una de las palabras que resumen el voluntariado es esta capacidad de encuentro que tenemos, todo lo que es capaz de mover. Me sumo a la cultura, porque creo que al final el voluntariado es una consecuencia de una cultura establecida en la que esto no deja de ser una herramienta para poder transformar realidades, y creo que ese es el foco. Y también impacto, porque al final, si no consigues ayudar, contribuir a que la realidad cambie, quizás la acción de voluntariado que has hecho, bueno, pues está sujeta a revisión. Fenomenal. Carolina, desde el lado social. Bueno, en principio, buenos días a todos. También me sumo, es la primera vez que participo del Congreso. Hace mucho tiempo que Fundación Mundo Sano es parte de voluntario, pero por primera vez nos pudimos traer hasta acá. Yo soy argentina.
Me sumo y comparto muchas palabras que también se dijeron en la mesa anterior, pero las resumiría desde lo que vamos a compartir hoy en transformación, aprendizaje y encuentro. Y en ambos sentidos, ¿no? Al beneficiario y también tomando en cuenta al voluntario. Muchas gracias. Veo que os habéis adaptado muy bien a esto de las 3 palabras. Palabras muy, muy relevantes, ¿no? Salario emocional, bienestar, compromiso, impacto, capacidad de transformación, cultura. Vamos a seguir ahondando en esta parte, ¿no? De cuál es el valor del voluntariado corporativo. Y aquí ya vamos a ir un poquito más en profundidad. Y vamos a empezar contigo, Begoña, si te parece. Compañía enfocada en transición energética, entre otras cuestiones. ¿Cómo conecta vuestro voluntariado corporativo con el propósito y con la estrategia de sostenibilidad de la compañía? Bueno, nuestro programa de voluntariado corporativo es, digamos, la expresión práctica de nuestro compromiso de construir ese modelo energético más sostenible, saludable y de generar valor para la sociedad, ¿no? Lo que hacemos es que a través del programa del voluntariado ofrecemos esas actividades donde se involucran los empleados y ese propósito trasciende también a la sociedad, ¿no? De alguna manera, la participación de nuestros voluntarios en esos proyectos medioambientales, sociales, inclusivos, vienen a reforzar nuestra estrategia de sostenibilidad, porque hay una cosa muy importante y es que lo que hace es que conecta esas acciones individuales con los objetivos ya más amplios de la compañía, ¿no? Y eso al final tiene ese impacto de doble sentido entre el que lo hace y la comunidad, ¿no? Yo creo que el propósito, además, es algo en las empresas, no sé si estaréis de acuerdo, que no es siempre conocido, ¿no? Es difícil trasladarlo en muchas ocasiones, o sobre todo, más que trasladarlo, el hacer partícipes a las personas del propósito de la compañía, ¿no? Probablemente si preguntáramos aquí o incluso a vuestros colaboradores cuál es el propósito de vuestras empresas, muchos no lo saben, ¿no? Entonces, para nosotros el voluntariado corporativo es un vehículo perfecto para trasladar ese propósito y sobre todo para que los empleados, los voluntarios, lo hagan suyo y vean que no es una visión de empresa, sino que es algo que es compartido absolutamente por todos. Con lo cual, pues esto encaja perfectamente dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad y es, de alguna manera, hacer que el propósito se ponga en acción, ¿no? Siempre lo decimos que nuestro programa de voluntariado es sinónimo de propósito en acción, de valores en acción, y todo el mundo conoce hacia dónde vamos como compañía y cómo estamos interviniendo como voluntarios generando ese valor para la sociedad. Fenomenal, Begoña, gracias. La verdad que no puedo estar más de acuerdo en cómo el voluntariado es capaz de trasladar ese propósito, ¿no? Y que la gente pueda vivir los valores y todos esos intangibles que muy poca gente conoce o tiene claros. Y bueno, es una forma muy, muy real, ¿no? De ponerlos en práctica. Patricia, tenéis programas de voluntariado consolidados ya hace mucho tiempo, pero ¿qué es lo que marca la diferencia para vosotros entre la actividad de voluntariado y el verdadero impacto? Pues yo creo que fundamentalmente es un tema que también ha salido en la mesa previa y creo que saldrá mucho, que es la escucha activa. O sea, nosotros obviamente también el propósito de la Fundación está lógicamente como en Iberdrola, ¿no? Alineado con nuestro propósito como empresa de la transición energética justa y sostenible sin dejar a nadie atrás. Precisamente desde la Fundación nos centramos más en aquellas personas más vulnerables. Pero lógicamente luego hay que mantener los oídos y los ojos muy abiertos siempre, tanto con las entidades sociales como con los voluntarios. Entonces nosotros colaboramos, estamos presentes en muchas comunidades autónomas de España y también en Portugal, colaboramos siempre con entidades locales que conocen muy bien el terreno, lógicamente, y las necesidades que se tienen allí. Entonces alineamos la estrategia que tenemos y los ejes en los que trabajamos desde voluntariado, que son los mismos de la Fundación, que son pues, en educación, en empleo y emprendimiento verde, en cuidado de la biodiversidad y fomento de la cultura, pero siempre estando muy atentos, como decimos, a lo que nos trasladan desde allí y a lo que nos trasladan también los voluntarios, que quería agradecer que han venido una buena representación de voluntarios nuestros de Fundación Endesa a acompañarnos hoy.
Hacemos encuestas después de cada actividad, hacemos encuestas anuales, hacemos focus groups cada 2-3 años también, porque queremos estar muy presentes y muy atentos a lo que nos dicen, a lo que opinan y a lo que consideran que funciona, que no funciona o que hay que mejorar. Yo creo que la escucha activa es lo que nos ayuda a ir cada vez mejorando y acertando más. Gracias, Patricia. Qué importante, la escucha en general en la vida y en particular en esto, ¿no? Hay veces que marcamos nuestras estrategias, nuestros planes y nos olvidamos de escuchar cuál es la necesidad real, cuál es la necesidad local, cuál es la necesidad de las entidades, ¿no? con las que colaboramos. Ángel, vosotros tenéis un voluntariado a lo grande, 25 países, más de 9.000 voluntarios. ¿Habéis visto una relación directa entre el voluntariado que realizan todas estas personas y el compromiso o la experiencia de empleado? Diría que indudablemente sí. Y me explico. Al final, cuando tú trabajas, y yo creo que es de cajón de pino, cuando tú trabajas en una compañía que está mostrando unos intereses que son coherentes con tus valores, cuando ves que el propósito de la compañía está alineado con aquello en lo que tú estás interesado, por ejemplo, si a mí me interesan causas sociales en las que Mapfre claramente está mostrando interés, indudablemente mi sentimiento de pertenencia, como mínimo, debiera estar bien, ¿vale? Si no me empodera y hace que vaya todavía más, ¿vale? Entonces, esto que está muy bien y está muy bien dicho, si no lo medimos, no podemos verlo, ¿vale? Entonces, sin enrollarme mucho, por un lado, dentro del Employee Satisfaction Index tenemos una variable específica que es el orgullo de huella social, ¿vale? Entonces, en este orgullo de huella social, que al final lo que recoge es pues hasta qué punto los empleados sienten que su compañía está respondiendo a las necesidades sociales del entorno en el que se desarrolla, tenemos una puntuación de 78. ¿Vale? 78 significa que el 78% de la muestra ha contestado puntuaciones 8, 9, 10. Es decir, es una escala muy parecida al NPS. Con lo cual, por ahí parece que tenemos un correlato de que efectivamente esto está funcionando. Pero más allá de eso, después de cada actividad de voluntariado, yo creo que como todas las entidades que estamos aquí, pues hacemos una evaluación de cómo ha ido la actividad, tanto con la entidad social con la que colaboramos como con los propios voluntarios. Ahí la puntuación media del año pasado fue de un 4,86 sobre 5 y el índice de recomendación está en el 99%. ¿Vale? Entonces, bueno, parece que bien. Pero esto que son números, que están fenomenal, la parte que a mí más me gusta es cualitativa y es que al final, con una plantilla que bueno, pues es habitual en Mapfre celebrar el 25 aniversario del empleado, el 20 aniversario, el 15 aniversario. O sea, tenemos una plantilla bastante consolidada, bastante implicada en el voluntariado. El hecho de que sigan viniéndonos a sugerirnos actividades, a retarnos, oye, ¿por qué no estáis trabajando con animales? Una consulta reciente, ¿vale? Oye, ¿por qué no empezamos a hacer cosas con animales más allá de la terapia asistida con animales, sino en el que el propio beneficiario pueda ser un animal? Ten en cuenta que el modelo social está cambiando, ahora la presencia de las mascotas, tal, no sé qué. Entonces, a mí el hecho de que los voluntarios, los familiares nos vengan y nos reten de esta forma, para mí es el mejor indicador de que el programa está sentado, ¿vale? Y todo esto pues, es fruto pues, de trabajo, de escucha, de una red de interlocutores de voluntariado que son los que realmente hacen que esto sea posible y sobre todo de tener un termómetro social, que son las entidades sociales, que son las que nos marcan dónde hace falta la ayuda. Uh-huh. Genial, Ángel, gracias. Me encanta que vengas con datos, porque los datos son importantes, a veces no nos gustan mucho en este mundo, pero bueno, siempre decimos, ¿no? Sin duda el voluntariado genera mucho compromiso, bueno, pero hay que demostrar, ¿no? Ese compromiso con datos y luego hablaremos en el bloque de medición sobre este tema, así que gracias por compartir, ¿no? Esos datos que además son fantásticos, por cierto. Carolina, vosotros como entidad social, que probablemente recibís voluntarios corporativos, ¿no? En algún punto, para vosotros, ¿qué es lo que distingue una empresa que solo moviliza voluntarios? Y perdonadme lo de solo, porque todos los que estamos en esto sabemos que movilizar voluntarios no es tan fácil, con lo cual no es solo. Pero bueno, ¿qué les diferencia los que mueven voluntarios de los que aportan un valor real? ¿Dónde está la diferencia? Creemos que la diferencia está en el intento del diseño. O sea, no solo movilizar voluntarios por movilizar, sino realmente pensar qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos cambiar en la comunidad, qué es lo que queremos cambiar en los voluntarios, qué es lo que queremos cambiar en las personas, en los animales, en el medio ambiente. Entonces creo que ahí está el punto de diferencia en donde se puede generar valor, real valor. Nosotros desde la Fundación trabajamos con muchas empresas como que somos parte de un grupo empresario, del grupo Insud Pharma,
Y estamos todo el tiempo trabajando en conjunto de manera integrada para pensar desde el diseño de los proyectos antes de la implementación, cómo pensar qué impacto queremos generar desde el principio. Sin duda, ¿no? Al final, bueno, yo creo que el valor, ¿no?, depende mucho de eso. Y yo creo que entre todos hemos construido ese argumento, ¿no? Escuchar lo primero, diseñar en base a esa escucha, ¿no?, que es realmente lo que hace falta cambiar, ¿no? Luego medir cómo está funcionando. Al final, bueno, pues creo que este mensaje de que el voluntariado corporativo aporta, pues yo creo que lo tenemos todos muy claro y que sin duda es así, ¿no? Pero tenemos que empezar, ¿no?, a desgranar y a ir un poquito más allá en el siguiente paso. Como os decía antes, vamos a hablar de medición porque no se puede estar en una mesa de este tema sin hablar de medición. La medición es un reto que tenemos de forma constante, es un reto en el que creo que avanzamos más despacio de lo que nos gustaría, por lo menos en nuestra casa, no sé en las demás, porque es complicado, ¿no? Es complicado elegir cuáles van a ser las métricas con las que vamos a demostrar ese valor que supone el voluntariado. Es muy difícil medir intangibles y muchas veces, bueno, pues nos perdemos en ese diseño de cuáles van a ser las métricas y le damos muchas vueltas, pero no acabamos de aterrizarlo, ¿no? Una de las reflexiones que traemos aquí es que tal vez tenemos que empezar a, además de medir actividad, número de voluntarios, número de actividades, número de horas dedicadas, tenemos que empezar a medir más cuál es el impacto generado, cuál es la capacidad real de transformación y cuál es el valor que estamos aportando con ese número de voluntarios, con ese número de horas, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo podemos aterrizar un poco más este tema. Y vamos a empezar contigo, Patricia, ya que te tengo aquí a mi ladito. Si tuvieras que elegir un único indicador, igual te dejo dos, ya veremos, para convencer a la dirección de tu compañía de que el voluntariado corporativo aporta, ¿cuál sería ese indicador? Para mí el indicador de retorno, que sería en este caso, sin duda es el sentimiento de pertenencia. O sea, creo que, bueno, como ha dicho Ángel, nosotros también, de hecho, nos llevamos una sorpresa midiendo los datos, ¿verdad, María? De los últimos 6 meses de las actividades de voluntariado, porque siempre medimos el orgullo de pertenencia y de 8,6 que teníamos el año pasado hemos subido a 8,8. Entonces, la verdad es que yo creo que no hay ninguna otra actividad, ningún otro programa que lance recursos humanos, comunicación interna, patrocinios, que pueda alcanzar semejantes, ¿no?, niveles de satisfacción del empleado, de orgullo de pertenencia en la empresa. Y tenemos una historia bien bonita de principios de este año que por primera vez compañeros nuestros de la parte comercial nos pidieron hacer una actividad para clientes, directamente un voluntariado con clientes. Y bueno, era un reto, nunca lo habíamos hecho, lo diseñamos igual que una actividad para empleados, para voluntarios. Y la verdad es que fue un éxito y también se sorprendían de la respuesta, claro, en las encuestas de ¿ha mejorado tu imagen de Endesa? ¿Cuál es la puntuación que le das? Un 8,6 y estaban alucinados, perdonad por la palabra, porque claro, hablar de clientes de una eléctrica es complicado a veces y esos valores de satisfacción, esas respuestas no las suelen obtener, ¿no? Entonces, si hablamos de retorno, obviamente el impacto es obvio, ¿no?, hacia afuera de todos los beneficiarios, etcétera, pero para el retorno yo creo que es el orgullo de pertenencia, sin duda. Fenomenal. Sí, la verdad es que, bueno, pues es un indicador muy relevante. Prepárate porque te van a llover actividades con clientes a partir de ahora, viendo esos resultados, así que ya puedes dotar tu equipo para afrontarlo, ¿no? Carolina, ¿qué aportaciones de valor habéis visto cuando habéis medido resultados más allá de las horas de participación o del número de voluntarios? Bueno, durante muchos años relevamos los mismos indicadores que estamos todos compartiendo en general para nuestro reporte de sustentabilidad y hace 2 años decidimos hacernos una pregunta de investigación como equipo multidisciplinario que somos dentro de Mundo Sano y estamos próximos a hacer una publicación en una revista científica que espero que una bien esté publicada la pueda compartir con toda la red, en donde quisimos ver 3 componentes principales de cómo es el impacto en el voluntario de las acciones. Los voluntarios participaron en 2 tipos de acciones. Nosotros trabajamos en temáticas de salud. Temáticas que tienen que ver con lavado de manos para la prevención de enfermedades y en temáticas que tienen que ver con la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos, específicamente el dengue con niños, en talleres lúdicos. Y lo que nosotros medimos mediante encuestas preactividad, precapacitación y postactividad es cuál es el conocimiento de los voluntarios,
cuánto ellos creen que saben sobre esos temas y qué tan capaces se sienten de poder transmitirlo con otros. Y la realidad es que lo hicimos con 75 voluntarios de 5 empresas diferentes y lo que vimos es que significativamente aumentan los 3 valores, con algunas características que les voy a contar también en un ratito, pero entonces esto lo que nos muestra es que el voluntario, una vez que participa, mejoraron todo su conocimiento sobre las temáticas, se sentían más capaces de poder transferírselos a otros y lo pudimos medir con un análisis estadístico y también obviamente con encuestas que tenían una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Así que esto también, ¿qué permite? Permite también decir, participaron 75 voluntarios y un 85% mejoró sus conocimientos sobre un tema de promoción de la salud, estos voluntarios son buenos promotores y se sienten capaces de, y lo pudimos medir. Entonces, es una invitación también porque creo que es como una puerta que se abre muy interesante, que la realidad es que cualquier entidad, asesorándose, haciendo equipo, podría hacerse preguntas con las temáticas que cada organización, cada empresa trabaje para generar evidencia científica. Gracias, Carolina. Luego volveremos a este tema, ¿vale? De cómo, bueno, qué valor aporta no solo al beneficiario o a la entidad o a la sociedad, sino al propio voluntario que está participando y retomaremos este asunto. Begoña, en vuestro caso, ¿qué métricas habéis integrado que os han ayudado a potenciar el impacto del programa de voluntariado? Bueno, en nuestro caso, según ha ido madurando el programa, pues pasamos de hacer esas mediciones más de la propia actividad a hacer ya las mediciones de impacto. Como casi todas las empresas, pues medimos muchas cosas, tenemos muchos KPIs, tenemos muchos datos, y en un momento dado, bueno, pues también nos paramos a pensar y dijimos, ¿realmente estamos midiendo todo lo importante? ¿O todo lo importante se puede medir, ¿no? Nosotros hasta ahora no hemos dado con un método que pueda medirnos los intangibles y además de los datos cuantitativos, y si alguien lo tiene, pues que nos lo pase porque creo que nos ayudaría mucho, ¿no? Pero en esta reflexión de que muchas veces quizá medimos cosas que no son tan importantes y que esas que lo son las estamos dejando un poco de lado, pues vimos que dábamos muchos datos, sobre todo siempre a la dirección, ¿no? Pero no al voluntario, ¿no? Que es el protagonista del programa de voluntariado. Y me encanta además el lema de Naciones Unidas de este año, de cada contribución cuenta, porque es lo que hicimos, ¿no? Medir la contribución individual de cada uno de nuestros voluntarios, ¿no? Y trasladarlo, y además de trasladarlo, reconocerlo. Eso se traduce en un programa que se llama Mi Huella Social, en el que son diferentes fases, es la parte de conocimiento y la parte de reconocimiento, ¿no? Para el voluntario es muy importante el conocer esa contribución, pero además el por qué lo estamos haciendo, ¿no? Habría un pilar que es de información, por qué hacemos lo que hacemos, por qué estas actividades sí y estas actividades no. Formar al voluntario, cuando un voluntario está formado, la diferencia de su actuación es notable en cualquier entidad social, y eso además nos lo dicen, ¿no?, las entidades sociales. Comunicar, una comunicación muy grande de nuestro programa y de esa acción de voluntariado, ¿no? Y luego ya la medición y el reconocimiento al empleado. Que él sepa no solo datos cuantitativos de he hecho tantas horas, he contribuido a tantos objetivos o tantos beneficiarios, sino más allá. O sea, ¿qué pasa con la acción que yo realizo, ¿no? ¿Qué pasa con esta persona que he mentorizado, con este chico que estuve formando o con esta plantación que hicimos en este lugar, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos muchísimo en este reconocimiento y trasladando de esa manera, pero también reconocimiento externo. O sea, hacemos reconocimiento interno, reconocimiento externo. Entonces, reconocimiento, por ejemplo, por parte de nuestro presidente. Reconoce a todos los voluntarios, a sus acciones. Tenemos también la suerte que estamos muy apoyados por nuestra alta dirección. ¿Y en qué se tradujo esto? Bueno, pues esto al final se traduce en que cuando tú pones en valor el tiempo, la ilusión y las capacidades de los voluntarios, las personas van a apropiarse de ese programa y van a ser los protagonistas del cambio que están generando.
Y las cifras, desde que pusimos también en marcha este programa, han sido exponenciales, seguimos creciendo cada año. Y me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Cristina, ¿no? De el entender el por qué llevar la camiseta. Bueno, pues como a muchas empresas también hay en ocasiones que sucedía, ¿no? ¿Y yo por qué me tengo que poner la camiseta? Pues esto yo es mi acción de voluntariado, ¿por qué tengo que hacer una foto y tal? La realidad ahora mismo es que hemos pasado de, hace años hablo, de por qué me tengo que poner la camiseta a tener un problema con el stock de camisetas, ¿no? Entonces, eso es un indicador. Seguramente que eso se puede medir y se puede relacionar con el orgullo de pertenencia, ¿no? O sea, ¿por qué ahora tenemos un problema con la demanda de camisetas? O se puede contabilizar el número de fotos que nos envían los voluntarios con sus hijos, orgullosos de hacer voluntariado, que nos reclamen muchas más actividades de voluntariado o que se agoten las plazas en nuestra semana. Todos esos intangibles, yo estoy segura que ahora se podrían medir, ¿no? Pero no hay muchas veces mejores datos que estos, ¿no? El querer llevar tu camiseta con orgullo y además las cifras que se han multiplicado y que seguimos creciendo. Genial, Begoña. La verdad es que no hay mejor manera, ¿no?, de potenciar el programa de voluntariado que a través de los propios voluntarios y qué importante es esto que siempre estamos midiendo y reportando hacia arriba al comité de dirección, al patronato, a todos los que nos piden datos, a Global, y que pocas veces trasladamos ese impacto y esa capacidad de transformación al que lo ha hecho posible, ¿no? Que es el voluntario. Nosotros tenemos un programa en el que colaboramos con la Fundación Integra, y Fundación Integra, cada vez que una persona que ha sido acompañada por un profesional voluntario consigue empleo, les manda una nota de esta persona ha conseguido este trabajo gracias a... O sea, la ilusión que le hace eso al voluntario y la capacidad de generar recurrencia y que siga participando y que anime a otras personas es enorme, con lo cual enhorabuena porque verdaderamente es un programa súper relevante. Ángel, vosotros en vuestro modelo global de 25 países, ¿qué indicador os permite comparar el impacto entre países? Sé que esto es complicado porque cada país tiene sus cuestiones locales y se intenta, ¿no? Entiendo que el voluntariado responda a esas necesidades locales, pero ¿tenéis algún indicador con el que estéis trabajando transversalmente? Justo. En lo que comentas de que cada país tiene su propia realidad, efectivamente, nadie mejor que ellos para conocer en qué debemos poner el foco, ¿vale? Entonces, pero ese es el plan de acción local. Entonces, más allá del plan de acción local, en MAFRE tenemos la suerte de tener involucrada a la mayor alta dirección en el programa de voluntariado. Lo del stock de las camisetas me ha encantado, porque además con el cambio de identidad, con el cambio de logo, pues la verdad es que está siendo divertido. Pero bueno, contestándote, entonces nosotros lo que son los KPIs que tenemos estandarizados están negociados y consensuados con los países, ¿vale? Entonces, en la guía de reporting que tienen ellos son plenamente conocedores. Digamos que tenemos 4 grandes indicadores que son los que llamamos tradicionales, ¿vale? Que en base a ellos establecemos los premios país. Ahora con todo el tema del mundial, pues bueno, pues no es que tengamos una competición a nivel mundial, pero bueno, hay piques, ¿vale? Entonces, para poder calcular esos premios país, trabajamos mucho pues, con el porcentaje de voluntarios únicos, trabajamos mucho con el ratio de participación, que para mí es casi más importante que el primero. Trabajamos mucho con una línea de trabajo que es muy interesante, que es el voluntariado basado en competencias profesionales, porque al final ahí es donde tú realmente estás poniendo a disposición del otro algo en lo que eres bueno, porque se supone que forma parte de tu perfil competencial. Y el último indicador tradicional que tenemos es lo que sería el cambio en sí, ¿vale? Es decir, el impacto, los beneficiarios directos a los que ha llegado tu ayuda, ¿vale? Entonces, esos son los indicadores tradicionales, son los que van al plan de sostenibilidad, porque al final esto entra dentro de nuestros objetivos como compañía, esto se reporta a la Junta General de Accionistas, o sea, tenemos el enorme privilegio en MAFRE de que el programa de voluntariado está tan sumamente impulsado que estamos en esos niveles, ¿vale? Pero luego, más allá de esto, tenemos indicadores que son más sintéticos y que lo que estamos intentando ver es el nivel de compromiso real que tienen los voluntarios, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, pues estamos trabajando con, por ejemplo, un tema divertido, porcentaje de voluntariado efectuado dentro de jornada laboral versus fuera de jornada laboral, ¿vale? Pues bueno, porque es algo que podría ser incluso un potencial freno. Bueno, pues para nada. De hecho, está siendo maravilloso y está siendo súper bien secundado, ¿vale? Luego trabajamos también la tasa de conversión, es decir, con tu actividad, cuántos voluntarios han estado implicados, pero qué beneficiarios has generado. Comentábamos al inicio del congreso que parece que estamos haciendo como menos actividades de voluntariado.
nosotros por suerte están subiendo, pero no está subiendo tanto el porcentaje de actividades, que me parece interesante, como que está aumentando el impacto, ¿vale? Porque al final tú a lo mejor con menos consigues hacer más. Y yo creo que ese es, si entráramos en un análisis de optimización, para mí sería el objetivo. Si esto fuera un proceso de negocio como cualquier otro, que por suerte no lo es, ¿vale? Entonces, no sé si te... Sí, sin duda. Muchas gracias, Ángel, porque vamos a hablar ahora también de este tema, ¿no? De ese cambio en la conversación, ¿no? De volumen versus impacto, impacto versus volumen, porque no siempre o no necesariamente esto está, que está conectado, ¿no? Hemos y seguimos midiendo el voluntariado en términos de volumen y de participación, y muchos tenemos, o en muchos casos los indicadores son número de voluntarios, número de actividades, número de beneficiarios, número de entidades sociales. De hecho, lo hemos visto en los maravillosos vídeos de Telefónica y de CaixaBank. Si veis los datos que salían resaltados, eran este tipo de indicadores. Son indicadores que todos tenemos. En muchos casos, además, objetivos a conseguir. Nosotros mismos teníamos un objetivo, ¿no?, de un porcentaje de profesionales haciendo voluntariado, y al final tú trabajas también en esa dirección y comunicas en esa dirección. Pero la reflexión aquí es que tal vez no siempre el volumen o el mayor volumen supone una mayor capacidad de transformación. Ya lo apuntaba Juan Ángel al principio, lo apuntaba hace 2 años Nacho de Fundación Exit, ¿no? A veces las compañías en voluntariado corporativo nos enfocamos en volumen y en que la gente participe en muchas cosas, pero tal vez no son proyectos que realmente tengan una gran capacidad de transformación, ¿no? Y esta es la reflexión en la que quiero entrar ahora con ronda rápida de nuevo, de esta que os gusta de titular, ¿no? Con una pregunta que a lo mejor es un poco incómoda, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos aquí en confianza y podemos hablar con cierta transparencia, ¿no? Y la pregunta es, que voy a responder yo la primera para que no haya dudas: ¿qué hemos priorizado hasta ahora? ¿Escala o impacto? ¿Y qué cambiarías hoy? Nosotros, desde la transparencia, hemos priorizado en los últimos años escala, conseguir un porcentaje elevado de profesionales haciendo voluntariado, y estamos en un 21%, y estamos contentos con esa cifra, y teníamos unos objetivos mucho más ambiciosos, y hemos decidido echar un poco el freno, ¿no? Y decir, tal vez bueno, pues lo que cambiaríamos hoy, lo que vamos a cambiar en nuestro plan estratégico que comenzará en octubre para el año 27 al 2030, es que vamos a enfocarnos mucho más en el impacto y en la capacidad de transformación, no tanto en el volumen. Eso no quiere decir que no vayamos a incrementar el número de voluntarios porque la compañía crece y habrá más personas, pero que el foco lo vamos a poner en qué realidades estamos de verdad transformando con la actividad de voluntariado. Así que, dicho esto, ronda rápida. ¿Escala o impacto? ¿Y qué cambiaríais hoy? Patricia. Nosotros tenemos la suerte que nos exigen las dos cosas. Entonces, por un lado, como todos, tenemos nuestros objetivos, KPIs de actividades, de voluntarios, de beneficiarios, etcétera, pero también luego tenemos unas directrices de impacto directo ineludibles, que, por ejemplo, las actividades de voluntariado nos piden que siempre hay una relación directa voluntario y beneficiario, a poder ser 1-1, o al menos colectivo de beneficiarios, colectivo de voluntarios, ¿no? Para que también la experiencia del voluntario sea profunda y sea más interesante. Así que tenemos que tener una variedad un poco heterogénea de actividades que nos permita, por un lado, pues donaciones, campañas de Navidad, grandes volúmenes, pero por otro lado, pues actividades mucho más mimadas, con mucha formación previa, mentoring, coaching, un taller de presiones que vamos a comenzar a hacer ahora de lectura, que está siendo un éxito, otras mucho más a menor escala, pero con un impacto mucho mayor. Genial. Carolina. Nosotros creo que en un primer momento era cantidad, era escala, cuando la fundación quería relacionarse estrechamente con todos los empleados de las diferentes empresas del grupo, y hoy definitivamente es impacto, porque ya dejamos de hacer cantidad de actividades sueltas o específicamente para cada una de las empresas, sino que los voluntarios se integran en proyectos integrales de la fundación que ya están diseñados previamente y que tienen objetivos claros y metas claras. Ángel. Nosotros empezamos con cantidad, ¿vale? De hecho, cuando arrancamos en un país hay un primer objetivo de cantidad, porque también creo que es el más viable y el más tangible, ¿vale? Es cierto que con la COVID bajamos, con lo cual ya por suerte hemos conseguido remontar y estamos en niveles previos a pandemia. Luego, el tema de la calidad para nosotros es importante, entre otras, porque el programa de voluntariado en España está auditado bajo normativa ISO, entonces tenemos que responder a estándares de calidad.
Y sin duda el impacto para mí es el objetivo. Como decía antes, tú puedes hacer muchas cosas, pero si no ayudas a cambiar realidades, en realidad lo que estás haciendo debiera ser revisado. Entonces, para nosotros ese es el hacia dónde. En nuestro caso, en este momento, nuestro enfoque es que escala e impacto se refuercen mutuamente de alguna manera, que no sean esos objetivos contrapuestos. ¿Por qué? Pues porque la escala lo que nos permite es movilizar a muchas personas y también extender esa cultura de la solidaridad y compartir, como hablábamos antes, pues el propósito, los valores, muchas cosas que son otros beneficios más allá, internos, más allá de los que suceden en una comunidad, ¿no? Y el impacto lo que nos permite, obviamente, es transformar esas realidades y generar esos impactos positivos. En este momento es una combinación de ambas cosas, ¿no? Tenemos actividades que permiten una gran escala de voluntarios y también tenemos esos proyectos sostenibles, sostenidos en el tiempo, en el que tiene que haber ya una mayor implicación y que son los que nos están permitiendo, bueno, pues esos cambios más profundos, más medibles, más duraderos. Pero también me gustaría apuntar que al final esta combinación lo que te permite es la trazabilidad de la vida del voluntario. O sea, los voluntarios como tienen en diferentes momentos vitales en los que pueden tener más tiempo, menos tiempo, no todos pueden a lo mejor embarcarse en un proyecto en el que dedicar mucho tiempo, pero sí que quieren a lo mejor el participar en una actividad de un día, incluso con su familia, para trasladar esa cultura. Entonces, ese equilibrio es en el que estamos enfocados y en el que creo que la escala al final tiene que ser eso, pues al servicio del impacto, ¿no? No es escala o impacto. Genial. Begoña y Patricia, que tenéis ese equilibrio maravilloso y esa combinación de escala e impacto al que todos debemos aspirar. Quería preguntaros, si tuvieseis que rediseñar vuestro programa de voluntariado, que igual lo estáis rediseñando incluso, con mentalidad 2030, ¿qué haríais diferente si es que haríais algo diferente? Bueno, nosotros el programa de voluntariado lo diseñamos cada año a año. Entonces, ahora después del verano comenzaremos a hacer todo el análisis de las actividades que hemos desarrollado hasta ahora para ver, retomando tema previo, escucha activa, ¿no? Revisar todo, preguntar a los voluntarios, ver qué nuevas necesidades han podido ir surgiendo y actualizar aquellas que veamos que tenemos que tener más foco y más atención. Es verdad que sí que nos piden cada vez más un poco de eficiencia, como comentaba antes Ángel, en el sentido de buscar, o sea, cada vez medir más, que comentábamos también, medir más, medir mejor, y realmente poner el foco en aquello que más impacto tenga, que más contentos deje a nuestros voluntarios en las actividades y donde más podamos aportar también, ¿no? Entonces, centrarnos mucho también en nuestra estrategia de transición energética justa, en las capacidades y habilidades de nuestros voluntarios para que aporten lo máximo posible. Genial. Begoña, ¿en vuestro caso? Bueno, en nuestro caso contamos con la ventaja que nuestro programa ya se definió con mentalidad 2030, se hizo una alineación en 2015 hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero si me preguntas ese horizonte 2027-2030, quizá no redefiniríamos nada nuevo, pero sí seguiríamos profundizando en esos aspectos que generan valor, ¿no? En la creación de proyectos de larga duración, en afinar muchísimo más la medición, el poder evaluar de mejor manera todos los proyectos y también en el fortalecimiento de las alianzas con las entidades sociales, ¿no? Y sobre todo seguir trabajando muchísimo, que es una de las motores de nuestro programa, en el componente humano del voluntariado, en demostrar el componente humano del voluntariado, que eso la IA no lo va a poder suplir nunca. Podrá suplir muchas cosas y quizá incluso temas de reporte te los haga una máquina, ¿no? Pero ese componente humano del voluntariado, seguir trabajando en él, seguir creando sobre todo esos proyectos que permitan una mayor inclusión, que permitan mucha más igualdad de oportunidades,
Porque eso es uno de los puntos que al principio no he dicho, ¿no? O sea, también el voluntariado lo que hace es que fomenta muchísimo la diversidad dentro de una compañía y esas culturas inclusivas, ¿no? Y sobre todo en generar esos proyectos y esas transformaciones en las que sean duraderas, que se hagan alianzas y contactos tanto con la comunidad como con las entidades sociales y como entre los beneficiarios y los voluntarios. Entonces nos enfocamos a seguir trabajando en esto y en el fortalecimiento sobre todo de alianzas, que muchos de los que estamos aquí somos súper fan, ¿verdad?, de las alianzas. Genial, muchas gracias. Bueno, sin duda, alianzas y trabajo en red, ¿no? Claves fundamentales en todo este mundo en el que nos encontramos. Y hablábamos de escala o impacto y enfocando en el impacto no solo al beneficiario, el impacto al voluntario. Y retomamos aquí con Carolina y con Ángel. Carolina antes nos hablaba de un programa, ¿no?, en que los voluntarios se forman para poder formar a otros en temas como el dengue en niños, lavado de manos, la importancia, ¿no?, sanitaria de esto. Y mi pregunta es en este concepto, ¿no?, de cómo el voluntario que tiene que enseñar a la vez está aprendiendo, el learning by teaching. ¿Cuál es vuestra experiencia, ¿no?, en qué capacidad de transformación del voluntario tienen este tipo de programas? ¿Empiezo yo? Vale. A ver, yo creo que es indudable que cuando tú transformas, tú cambias. Es consecuencia de tu transformación al final porque estás entrando en contacto con otras realidades, con otras necesidades y a poco que tengas una mínima capacidad empática, yo creo que tu plano cognitivo, tu esquema mental debiera evolucionar, ¿vale? Esta pregunta me parece súper interesante porque me trae otra reflexión y es el tema del propósito del voluntariado. Y me explico, ¿vale? Porque es cierto que está habiendo informes recientes los últimos años que, más allá del impacto social que genera la acción voluntaria, están hablando de qué retorno podría tener las personas que hacen voluntariado. Y se está hablando incluso de desarrollo de competencias. Entonces, fenomenal, maravilloso, estupendo, pero no perdamos el foco. Es decir, si tú a la que vas a ayudar a la persona que requiere la acción, que es el protagonista, a la que vas a ayudar, te llevas algo, maravilloso, fenomenal. Pero cuidado con, lo digo porque, bueno, pues yo creo que está ya la parodia hecha, cuidado con llevar a personas volitivamente a programas para desarrollar cosas, porque creo que para eso, y estoy reflexionando en voz alta, para eso ya tenemos otras iniciativas. Tenemos programas de coaching, tenemos programas de mentoring, tenemos iniciativas de desarrollo directivo, tenemos muchas cosas. Entonces, es cierto que tú tienes que aprender a ser voluntario. Es súper importante lo que comentaba Begoña, el tema de la formación. Nosotros, por ejemplo, a través de Fundación Mafre tenemos un campus de formación para voluntarios en las distintas iniciativas, porque el voluntariado puede ser complicado si no nace de que el voluntario se conozca, entienda qué ámbitos le interesan y ahí pueda ser natural y pueda tener cierto disfrute en lo que está haciendo, ¿vale? Entonces, indudablemente tú te tienes que capacitar, indudablemente de eso puedes transformar, pero que el sentido sea ese, que sea yo me capacito para transformar, no para llevarme cosas. ¿Vale? Ya digo que es como una reflexión dentro de la reflexión, pero era un tema que estaba reflexionando esta mañana mientras desayunaba. O sea que... Sí, o sea, sin duda, ¿no? Porque al final está claro que cuando haces voluntariado pues te llevas cosas, ¿no? Y todo el mundo vuelve transformado de alguna manera y muchas veces dicen que se llevan más de lo que dan, pero no convirtamos esto en una herramienta de formación y desarrollo. Yo que vengo del mundo de recursos humanos, pues lo tengo muy interiorizado esto. Porque no debe serlo, ¿no? Porque entonces dejará de tener esa esencia de ser una cuestión voluntaria, de ser un voluntariado de algo que a las personas le mueve. Entonces, muy bien traída la reflexión, Ángel, sin duda. Carolina. Bueno, en nuestro caso, las personas que participaron de estas acciones de voluntariado y este estudio son personas que son de diferentes profesiones, de diferentes empresas que tienen diferentes rubros, de diferentes países inclusive. Nosotros ya habíamos medido y sabemos que las acciones son eficaces, que los chicos aprenden con las actividades y la metodología que llevamos a las escuelas. Después medimos si este concepto de learning by teaching, si los chicos aprendían más, si después de aprender iban y le contaban a los padres.
Y lo medimos también en los voluntarios. Entonces nos dimos cuenta que el voluntario recibe una capacitación de un tema que no conocía, porque ellos se suman voluntariamente, pero la mayoría no tiene conocimientos. Tiene conocimientos generales porque el dengue es endémico, por ejemplo, en muchos de los lugares donde ellos viven, o el tema del lavado de manos es un tema que todos los adultos se supone que deberíamos conocer muy bien, y más después de la pandemia. Pero no son especialistas en temáticas de salud o saben específicamente los conceptos que queremos transmitir. El concepto de Learning by Teaching viene de las ciencias cognitivas y básicamente es que yo enseñando fijo más los conocimientos y más rápido que si los estuviera leyendo. Y con este estudio nosotros pudimos ver que es así y muy rápido, y específicamente cuando el tema es un tema más simple. Los voluntarios aprendieron más rápido y mejor fijaron sus conocimientos para poder después ser promotores de estos mensajes, tanto en la actividad de voluntariado como en su propio entorno, en sus familias, en donde se mueven, en un tema más simple como el lavado de manos que en un tema más complejo que requeriría otras capacidades, otros tiempos, otros refuerzos de aprendizaje. Mejoró más el conocimiento en un tema simple que en un tema complejo. Esto podría ser, nosotros que pensamos desde la investigación o desde las preguntas, algo que se podría, y también yo vengo del ámbito de recursos humanos en otro momento de mi vida, esto podría ser algo que se podría pensar, y incluso hay estudios que hablan y estudian sobre cómo temas simples en temáticas, por ejemplo, si quiero capacitar a un empleado sobre temas logísticos, temas de salud, cómo abordar temas simples sería mucho más efectivo si necesito hacer una capacitación rápida que un tema complejo. Fenomenal. Bueno, yo creo que nos vamos con un mensaje claro de esta parte, ¿no? Bueno, pues del equilibrio entre escala e impacto y de que sin duda el voluntariado transforma también al voluntario, pero no debe ser el fin, sino algo que sucede, ¿no? A la vez que hacemos voluntariado. Y entramos ya en la ronda final, recta final de esta mesa. Nos quedan menos de 10 minutos, aunque ahí ponga otra cosa, porque queremos ser muy rigurosos con el tiempo, ¿no? Y para cerrar un poco esta mesa, quería haceros unas preguntas finales de estas de minuto o menos de minuto. La primera pregunta va para Begoña y para Ángel, que estáis allí en aquel lado, y me gustaría que me deis un argumento de lo que supone o del valor que supone el voluntariado corporativo para el comité de dirección en términos de negocio. Porque el valor social yo creo que ya es sabido, ¿no? Pero a nuestro comité de dirección, porque aquí estamos fundaciones que somos fundaciones corporativas de empresas, ¿no? Y al final, pues muchas veces cuando les estamos contando, pues tenemos no sé cuántas personas haciendo voluntariado y hacen no sé cuántas millones de horas, a veces eso hace incluso saltar las alarmas, ¿no? De por qué tengo a la gente, porque si el voluntariado es en horario laboral, como es nuestro caso, ¿por qué dedican tantas horas a esto? Cuidado, ¿no? Alerta. Entonces, ¿cómo les trasladamos a personas que piensan en términos de negocio y en términos de cuenta de resultados y en términos financieros, porque su papel es ese? ¿Cómo les trasladamos? ¿Cuál es el argumento, ¿no? Para demostrar ese valor? Comienza tú, Begoña, mismamente. Vale. Fenomenal. Bueno, mira, yo creo que sobre todo depende de lo que el comité de dirección esté exigiendo, ¿no? O sea, obviamente siempre va a ser las eficiencias, los datos, como decíamos antes, pero es que depende mucho del objetivo que esté marcado en cada compañía, ¿no? Con el programa de voluntariado corporativo. Yo no puedo estar más de acuerdo en lo que ha dicho Ángel de el tratar siempre de blindar, digamos, de alguna manera el programa de voluntariado corporativo, que no pierda su esencia, que no nos desdibujemos de la parte social y que, por supuesto, aprovechémoslo para muchas cosas, ¿no? Pero siempre con ese fin social. Entonces, dicho esto, el argumento para la dirección va a ser diferente en cada caso. Si lo que quieres es, por ejemplo, imagínate disminuir la rotación de los empleados, entonces el argumento a lo mejor es una medición entre las personas que hacen voluntariado y ese índice de rotación. O si lo que quieres es aumentar el engagement de los empleados a nivel o mejorar el clima, ¿no? O sea, en comité de dirección tendrá diferentes en los que, dependiendo de eso, tú vas a argumentar y vas a medir, ¿no? Pero sobre todo siempre, cuando llegue una petición de otra manera, el tratar de argumentar y blindar esto y ir con datos sobre lo que te estén pidiendo. Perfecto, Begoña. Ángel.
Totalmente alineado con Begoña. Para mí, más allá del impacto social, el voluntariado corporativo lo que hace es reactivar el propósito de la plantilla y fortalecer la cultura. O sea, al final, en un momento en el que estamos ahora, que hay, vamos a decir, una guerra por el talento y que hay mucho foco en captación de perfiles, atracción, más que captación, hay atracción del talento en perfiles de generación Z, incluso generación millennial. Ahí el componente social es algo que está en su diálogo, está en su discurso y está en las temáticas que les interesan. Entonces, en un momento en el que estamos, en el que hay carencia de talento y que el talento a día de hoy es el que elige en qué compañía trabaja. Yo vengo del ámbito tecnológico y vengo del ámbito de reclutamiento. Entonces, yo vengo de un entorno en el que es el candidato el que elige en qué empresa se enrola. Entonces, teniendo en cuenta que en su imaginario esto está súper presente, me parecería poco hábil no dar opciones de desarrollo en ámbito social y no trabajar en esa línea. Entonces, es una forma de reactivar tu cultura, es una forma de fidelizar el talento. Nosotros sí que hemos medido impacto en desempeño, no baja, de hecho sube. Hemos medido impacto en rotación, baja mucho, ¿vale? O sea, ¿a qué me refiero? Y hemos medido voluntariado dentro y fuera de jornada laboral. No se nos va. O sea, quiero decir, la gente no deja su puesto de trabajo. Lo que decías antes, hacemos mucho voluntariado, ¿vale? ¿Y también trabajáis? Pues sí, trabajamos, Claro, trabajamos sin duda. mucho, tenemos buen más. desempeño y además no nos vamos. O sea, que yo creo que el argumento de venta es claro. Genial, muchísimas gracias a los dos. Me quedo con un mensaje que me ha gustado especialmente para aplicármelo también, que es blindemos el voluntariado corporativo y no perdamos la esencia social, ¿no? Porque ese es el corazón de lo que hacemos, por mucho que la dirección nos pida, y que no instrumentalicemos esto para cosas que no son su objetivo primordial, ¿no? Así que bueno, creo que los dos estabais muy alineados en ese mensaje, ¿no? y en esa importancia. Y reconectando con nuestro corazón y con nuestra esencia de lo social y de por qué hacemos esto, mi última pregunta es para Carolina y para Patricia, de forma súper breve, una contribución voluntaria que os recuerde, que os haya marcado especialmente y os recuerde cada día por qué hacéis lo que hacéis. Es una pregunta muy difícil, una cosa. Hay que elegir una. Hace como 15 años que gestiono voluntariado corporativo de programas y implementación. Creo que, no sé si me puedo quedar con una situación o una contribución, tal vez sí algo que siento o que pasa en casi todas las actividades. El voluntario se capacita con un tema, se involucra, llega a ese momento, lo ves nervioso, lo ves preparando sus materiales, lo ves respirando y hasta corporalmente un poco durito y saliendo de su zona de confort, teniendo que ponerse a hacer algo que tal vez no conoce, que no sabe, o tal vez sí, si es un voluntariado profesional, pero encontrándose con otro distinto, en una situación diferente. Y de repente, cuando comienza la actividad, los chicos empiezan a reírse, el voluntario empieza a hacer bromas, empieza a poner algo de sí. En general siempre se da eso, empieza a tomar confianza sobre lo que vino a hacer y por qué está ahí. Y algo ahí se transforma, que es lo que estamos hablando todos, ¿no? Como que hay algo ahí que pasa, se activa la empatía, se activa la mirada del otro. Y un poco trayendo lo que se habló en diferentes momentos, estamos en un momento, me parece, en donde el mundo necesita mucho de este tipo de encuentros y de este tipo de momentos, y creo que el voluntariado corporativo es una muy buena estrategia para habilitar este tipo de espacios y que estas cosas sucedan, porque tal vez es la única oportunidad para mucha gente de salir del escritorio, de salir de su lugar y encontrarse en estas situaciones con otros y de esta manera. Así que eso es lo que a mí me motiva a seguir generándolo y buscándole la vuelta para que suceda. Gracias, Carolina. Patricia. Qué bonito, me ha gustado mucho. Yo, buscando sí que un momento así puntual, también llevo como 15 años desde que Endesa hace voluntariado corporativo haciendo y toda la vida, desde que me acuerdo, haciendo por fuera. Pero ha sido un momento muy bonito. En el 2025, en primavera, se organizó una actividad para que voluntarios de Madrid y de Barcelona viajásemos a Valencia a ayudar en un colegio que había sido de los más damnificados por la Dana, y bueno, estuvimos colaborando, ayudando en el patio. Era un colegio de infantil y de primaria, y bueno, visitando la zona todavía tras muchos meses después de la catástrofe se veían
bueno, como estaba todavía, y esos testimonios directos con la directora del colegio, con los profesores y luego con los niños cuando acabamos de hacer un poco el trabajo. La verdad es que yo creo que muchas veces cuando hablamos de voluntario hablamos del viaje, ¿no? Del journey, del voluntario, etcétera. Para mí fue un absoluto journey porque nos tuvimos que madrugar, despertarnos temprano, etcétera. No es nosotros, los compañeros de Barcelona y los de Valencia que también vinieron, y yo estoy convencida de que ninguno de los voluntarios que fuimos a ese journey lo vamos a olvidar nunca. Fue muy emocionante. Fenomenal, pues muchísimas gracias por compartir. Hemos llegado al final de esta mesa, cumpliendo rigurosamente con el tiempo. Benedetta me ha hecho una señal de well done, fenomenal. Así que nada, bueno, yo creo que está claro, ¿no?, que el voluntariado corporativo aporta valor a los voluntarios, pero sobre todo aporta valor social a las comunidades, a las entidades locales y a todas las personas con las que trabajamos y todas las realidades que intentamos transformar. Tenemos un reto de medición, tenemos un reto de demostrar, ¿no?, cuál es ese valor que generamos más allá de los números de participación o de los números de horas, ¿no?, que es de verdad lo que estamos consiguiendo transformar. Así que nada, nos quedamos todos con este reto para futuro. Un placer haber moderado esta mesa con estas personas maravillosas. Begoña, Ángel, Carolina, Patricia, de verdad un placer estar aquí hoy con vosotros. Reto para mí también el tema este de la moderación, que me llegó así un poco sorpresivamente. Y nada, que ha sido un placer, que muchísimas gracias a todos por escucharnos ahí pacientemente antes del café. Y nada, gracias.